Dios y el mal, por Vittorio Possenti. Capítulo 1. La filosofía ante el problema del mal. Parte 1. El desafío. Frente al interrogante del mal ardiente y crucificante, ha levantado a menudo su bandera la filosofía, intentando ocultarlo o disolverlo en una dialéctica en la que se muestre como elemento respetable e incluso necesario en el despliegue del mundo. Es el intento perenne del racionalismo absoluto. Con una frecuencia comparable, el mal ha sido también entendido como una protesta punzante. Un signo que se opone a un exceso de seguridad y al que la filosofía no puede sustraerse con conciliaciones demasiado fáciles. Y, más allá de la filosofía, la pregunta sobre el mal y sobre el dolor se ha recortado siempre como la más torturante para el hombre. Todo esto es de dominio común, pero hay que recordarlo para advertir nuevamente en qué medida resulta impracticable el camino teórico del mal sin atenerse a ciertas condiciones. Uno se pierde fácilmente al recorrerlo, si no escucha con la misma atención la llamada de la angustia y la de la verdad del ser. Y el itinerario es tanto más arduo en cuanto que conduce hasta la más inquietante entre todas las cuestiones. Si es posible hablar del mal en Dios, si Dios es por completo inocente respecto a la existencia del mal, o si por el contrario se muestra débil en relación con él, porque alguna huella inmemorable del mal puede rastrearse incluso en el absoluto. La primera tarea del hombre es la de no retroceder frente al mal, sino mirarlo a la cara, pero no en el sentido hegeliano, de modo que al instalarse en lo negativo, éste se transforme en ser, en virtud en una mutuación dialéctica que expresa uno de los puntos más significativos del racionalismo. Y acaso por eso sea hoy necesario renovar nuestro requiem por la dialéctica. Habitar sin compromiso junto al mal atempera a la persona, con tal de que ésta resulte capaz de separarlo del bien, de no confundirlo con él, de mantenerse libre. Según Berdiev, el hecho de no ver el mal hace al hombre superficial, le impide alcanzar las profundidades de la vida. La fuerza de su conciencia se halla ligada a la denuncia del mal. Por eso, cuando se destruyen sus límites, el hombre cae en un estado de confusión o de indiferencia. Su personalidad comienza a disgregarse en la confusión y en la indiferencia, en la pérdida de la noción del mal. El hombre resulta desprovisto de la libertad del espíritu. Empieza entonces a perseguir la necesidad que garantiza el bien y a transferir el centro de gravedad de la vida desde lo hondo hacia lo superficial exterior. Cesa de determinarse desde lo íntimo. De este modo sale a la luz una tarea en extremo comprometedora para el pensamiento, ante la cual una buena parte de la filosofía y de la teología contemporánea se ha demostrado culpablemente tímida. De manera persuasiva, Pereison, un pensador al que nos referiremos en breve, ha manifestado el extremo estupor de quien, tras el abismo del mal y de sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, advierte que la filosofía se encamina como si nada hubiera ocurrido, hacia pensamientos sofisticados y abstractos, olvidando el sentido trágico de esos sucesos. Siempre me ha admirado el hecho de que inmediatamente después de la guerra se difundiera enormemente un conjunto de filosofías entregadas por completo a problemas técnicos de extremada abstracción y sutileza, mientras la humanidad luchaba por salir del abismo del mal y del dolor en que había caído. ¿Cómo es posible, me preguntaba, que la filosofía cierre los ojos ante el triunfo del mal, ante la naturaleza absolutamente diabólica de ciertas formas de maldad? Al amparo de tales preguntas se sitúa la petición plenamente legítima del hebraísmo contemporáneo de no olvidar el Holocausto. No olvidarlo, porque Auschwitz se ha transformado en un punto central de referencia para la comprensión del hombre y de Dios, del bien y del mal, algo que apela al pensamiento humano, cuya tarea más alta es meditar en torno al tema de Dios. El enigma del Holocausto se alza como un cruce de caminos que hay que investigar religiosa divinamente, ya que no parece posible entender el Mysterium Iniquitatis sin hacer intervenir el de la redención. El abismo del mal remite infaliblemente al del bien. En los dos casos es preciso aceptar la lucha, esa lucha en que Jacob se enzarza con el desconocido cuando caía la tarde, en el vado de Jaboc, y que continúa hasta el amanecer.
ese combate necesario para comprender la naturaleza y el drama del mal y su relación con Dios, hasta plantearse el interrogante extremo de si Dios es responsable del mal en el sentido de que en él tenga su origen o su memoria. Pugna desigual, cuyo resultado puede ser victorioso o mortífero, o también indeciso, acompañado de la noble huella de una herida y de una bendición. Después del primer racionalismo, el pensamiento moderno se plantea con la máxima agudeza la cuestión del mal, y con ella la de la teodicea, la del mal radical, la libertad, el sufrimiento o la libertad. Por aquel entonces, los distintos autores no la dejaron caer en el olvido. Al contrario, buscaron múltiples caminos a menudo distintos de los recorridos durante la antigüedad cristiana y durante la Edad Media, para replantear este tema máximo que los griegos no habían logrado resolver, a saber, y como advierte entre otros Hans Blumenberg, el problema del origen del mal en el mundo. Los grandes trágicos griegos de los siglos IV y V habían ahondado profundamente en el tratamiento de la culpa, de la expiación, la responsabilidad, el hado y el destino, pero sin lograr una respuesta definitiva, estable y mínimamente esclarecedora. Uno de los más altos puntos alcanzados por la sabiduría griega corresponde a Sófocles, que, en el Edipo en Colono, pone a boca de coro unas palabras en las que vibra el sentido de la derrota y suenan como una terminal desesperación. No haber nacido es condición que a todas supera, pero, a continuación, una vez en este mundo, volver lo antes posible a nuestro lugar de procedencia, es sin duda el segundo bien. Probablemente Plotino llegó más lejos, pero por otro o muy diverso camino, no por el de la concepción trágica, sino por el de un saber especulativo, contemplativo, en torno al uno y al cosmos. Fue el primero en comprender la necesidad de elaborar una ciencia del mal y de advertir que ésta resultaba imposible sin antes haber esclarecido el misterio del bien. ¿Cómo se podría concebir el mal como una forma si se da únicamente como ausencia del bien? Pero como existe una sola ciencia de los contrarios, y como el mal es el contrario del bien, la ciencia del bien será la del mal. De ahí la necesidad de que quienes pretenden conocer el mal especulen en torno al bien, ya que las especies superiores proceden de las inferiores, y estas no son aquellas sino sus privaciones. Y se debe también investigar en qué sentido el bien es el contrario del mal, si como el inicio lo es del fin o como la forma de la privación. De esta suerte, y a pesar de la imposibilidad de alcanzar una adecuada comprensión del mal y de su origen, el pensamiento griego nos ha dejado en herencia dos excepcionales legados: la idea plotiniana del mal como privación del bien, que implica la anterioridad ontológica y nociológica de la ciencia del bien respecto a la del mal, y la gran afirmación de Esquilo en el coro del Agamenón, la del conocimiento a través del dolor, como la ley establecida por los dioses para desplegar la sabiduría de los mortales. En la cuestión del mal se pone en juego la de la propia autocomprensión del hombre. Por eso hay que reconocer que, retomando desde la filosofía contemporánea de la moderna, en esta el tema no ha sido especialmente tratado. La doctrina kantiana sobre el mal radical, punto de referencia ineludible, las indagaciones de Schelling sobre la esencia de la libertad humana, las páginas de Schopenhauer y los incómodos aforismos de Nietzsche contienen sugerencias e intuiciones incluso grandiosas, pero deficientes e incompletas desde muchos puntos de vista, más todavía cuando se considere junto a ellas la substancial omisión del problema de Spinoza, y en el racionalismo moderno que substancialmente ha considerado el mal como una apariencia o como la negación dialéctica necesaria para el despliegue de la positividad. Hoy, el obstáculo más insidioso reside en el hondo temple espiritista utilitario de la cultura, que tiende a suprimir la oposición absoluta entre bien y mal y a diluir este último, considerándolo como falta de adaptación sociológica o psicológica. De modo que, tal como diagnosticaba Parison, también para las recientes filosofías vale la acusación de que han dejado de lado la interrogante sobre el mal. Con todo, resultaría injusto sostener que se ha perdido la batalla para hacer que el mal no desintegre en una amorfa indiferencia nihilista su carácter trágico y su enigma.
Sorel y Maritain han insistido en que la interrogante sobre el mal ha vuelto de nuevo al centro de la especulación de los filósofos, y el pensador francés ha ofrecido personalmente una contribución de primera orden para la resolución del problema. Por otro lado, la gran tragedia griega, la extraordinaria potencia de las novelas de Dostoyevsky y la entera historia de la salvación contenida en el mensaje bíblico están ahí para recordar a una cultura distraída y confusa el escándalo del mal. En nuestra época, un cierto existencialismo, el pensamiento metafísico y el trágico, la sensibilidad hebrea y la cristiana han mantenido de manera pluriforme despierto el aguijón del mal, sin dejar que se tornara banal y efímero, a pesar de lo cual, desde hace varias décadas, el pensamiento teológico cristiano parece entender menos a la cuestión. Ha experimentado con mayor intensidad la acusación revolucionaria y laica que hace del cristianismo el opio del pueblo, que la protesta trágica de la conciencia individual perdida frente al mal vital. De resultas, la actitud de la teología que en sentido lato cabría llamar apologética, así como la orientación de la praxis cristiana, han pretendido ante todo oponerse a esa acusación. Hoy cabría esperar que el final de las grandes ideologías intramundanas que habían puesto en énfasis sobre la acción social traiga como consecuencia un renovado interés existencial respecto al problema del mal. La tradición teológica y metafísica cristiana podrá adquirir una nueva vitalidad. Será necesario que reanude el nexo con sus grandes maestros y que evite el reduccionismo de plantear la cuestión del mal solo en el ámbito de la ética. Esta es una esfera demasiado estrecha para acoger una interrogación de tanto calado como la que afecta al pecado, la culpa, la expiación, la libertad, el dolor del hombre y el de Dios. Las raíces del mal penetran hasta lo más profundo de la naturaleza humana, dejan sentir sus sombras en la relación entre el hombre y la trascendencia, comprometen el entero sentido del ser, del cosmos, de Dios y de la vida, de tal manera que todo el cristianismo podría entenderse como una respuesta a ese problema. Antes que la ética, han de intervenir la metafísica y la religión, por cuanto ambas incluyen la pretensión de encontrar el sentido último de la realidad, tanto si en última instancia se considera a Dios como responsable del mal, cuanto si se lo reputa infinitamente inocente. La cuestión de Dios y la del mal forman una diada inseparable, y junto a ella encontramos la cuestión del bien. ¿Podría darse el escándalo del mal si no lleváramos dentro de nosotros una experiencia del bien todavía más originaria? Desde el pasado más remoto parece que la mayor objeción contra Dios surja justamente de la existencia del mal. Se dice, si hay tanto mal en el mundo y en la vida es porque Dios no existe. Si Él fuera un ser divino, no lo permitiría. En caso contrario, debemos concebirlo como indiferente, en su fidelidad a las cuestiones humanas, o bien como un demiurgo malvado que se complace en el dolor del hombre. Tampoco es cierto que se acepte el mundo con solo no rechazar a Dios. Es la condición de Iván Karamazov en su diálogo con Alesia. Este mundo creado por Dios, yo no lo acepto. No digo que no acepte a Dios. Es este mundo creado por Él lo que no admito, y no puedo resignarme a admitirlo. Pero se trata de un mundo malvado que alberga el sufrimiento inocente, en especial el de los niños. En estos angustiosos interrogantes tienen su origen las variadas teodiceas propuestas en la historia del pensamiento, intentos de mostrar que Dios no es responsable del mal y que los dos conceptos de Dios y del mal no se excluyen, sino que, por más que pudiera sorprender a primera vista, se reclaman de forma recíproca. Tal vez la más preciosa aportación de la meditación metafísica y la religiosa en torno al mal y a Dios consista, antes que nada, en su indisolubilidad. Solo si se piensa en Dios puede de algún modo empezar a comprenderse el mal. Este, en su cortejo inseparable de sufrimiento, de culpa, de expiación, de muerte, de negación, solo puede advertirse en toda su sangrienta realidad si, y únicamente si, Dios existe. Sí, y únicamente si se considera en relación con Dios. En efecto, existe una negación más radical que aquella que pretende inferir que la existencia del mal, la inexistencia y el carácter problemático de la existencia de Dios, y es la negación que suprime el problema o el propio interrogante sobre el mal.
Este es el extremo ateísmo, el ateísmo absoluto, que no hace a Dios deudor del mal, sino que cancela su aguijón. Cuando se trata de Dios y del mal, o bien se aceptan los dos términos y es la vía de la metafísica y sobre todo del cristianismo, o uno se arriesga a perderlos simultáneamente. Allí donde el hombre se encuentra atenazado por la fuerza de lo negativo, podrá rebelarse contra Dios, acaso maldecirlo y negarlo, pero no eliminar el problema. Boecio se planteaba la clásica pregunta: si Deus est, unde malum? Si Dios existe, ¿de dónde proviene el mal? Vinculada eternamente a esta otra: et si non est, unde borum? Y si no es así, ¿de dónde viene el bien? Y Tomás de Aquino le respondía con original fuerza contemplativa, invirtiendo los términos de la cuestión y estableciendo: si malum est, Deus est. Si es malo, es Dios. Argumentaba la existencia de Dios a partir de la realidad del mal. Pensando en el mal, uno puede elevarse hasta el conocimiento de Dios, y viceversa. Solo intentando comprender a Dios puede conocerse de la forma más íntima el mal, que deben asumirse los dos polos, y no solo Dios sin el mal y el mal sin Dios. Lo confirma una experiencia privilegiada, la de Nietzsche, que ha pretendido eliminar con un único acto la existencia de Dios y la del mal, siendo difícil establecer cuál de las dos negaciones haya resultado en él la más profunda. Justo porque no existe ni el bien ni el mal, puede pretender un más allá del bien y el mal, que es el emblemático propio de la existencia del superhombre. Este se sitúa más allá de lo humano, porque ha traspasado la frontera que separa el bien y el mal, eliminándolos. Hemos dicho que Dios y el mal constituyen una dialéctica que debe acogerse a sus dos términos. Pero, ¿cómo comprenderla? ¿Acaso sea este el problema de los problemas, en el que el pensamiento corre el peligro a cada instante de llegar a un lugar maldito y naufragar? Por esta su radicalidad, el tema constituye una suerte de reactivo excepcionalmente sensible, con el que puede comprobarse la calidad de toda la filosofía. En el pensamiento contemporáneo reciente encontramos la elaboración de Hans Jonas, expuesta en la conferencia El concepto de Dios después de Auschwitz, y sobre todo la apasionada meditación del último Pareyson. Una reflexión contenida en un buen número de ensayos de los últimos años de su vida, cuando más aguda se tornó en él la búsqueda en torno a estos temas, a la luz de un cristianismo trágico iluminado por la experiencia de Dostoyevsky, y aceptado como compañero de toda la existencia. Antes que nada, debe reconocerse la grandeza de las reflexiones de Jonas y Pareyson, acaso en especial esta segunda, por la riqueza de temas y por el patos que alberga. Ambas se han situado en el centro del drama y se han entregado a la lucha como en el vado de Jabbok. Ante el abismo del mal, han apelado a Dios. Han producido un saludable estremecimiento en el duermevela de la filosofía y de la teología, e incluso en el de la conciencia común. Y puede esperarse que semejante convulsión dure todavía mucho, que aguijone y encuentre a quien recoja el desafío. Pero también hay que decir lo que sigue, sin edulcorar lo más mínimo este segundo aspecto. Las reflexiones en cuestión suscitan las dudas más incisivas y corren el peligro de comprometer de la peor manera la ganancia del punto de partida. Palabras duras, ciertamente, que intentaremos justificar, estableciendo una dialéctica dialógica con los planteamientos, comenzando por el de Pareyson. No nos detendremos a considerar su concepción de Dios, del mal, de la libertad y del mal de Dios, donde lo puesto en juego es más radical, y solo aludiremos a las cuestiones del dolor, del sufrimiento y de la expiación, en los que la lección que nos ofrece puede considerarse auténtica y genuina.